Pues muy buen día a todas y todos. Me da mucho gusto saludarlos. Mm, Dejen ver dónde está esto. Bueno, no me puedo destacar porque, bueno, no importa. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy quisiera continuar con algunas reflexiones sobre la literatura, porque nuestro módulo uno precisamente trata sobre la naturaleza del hecho literario, sobre el material literario, sobre la literatura en general. En el módulo que ustedes tienen disponible en Seduca, ahí van a encontrar una historia de la literatura a grandes rasgos, todas sus épocas, que es, pues, data de algunos milenios antes de Cristo. El texto más antiguo que tenemos es un texto sumerio, que es el Gilgamesh, y es un texto escrito en tablillas de arcilla. Y ahí, desde ahí, pues, al real, tanto la literatura oral como la literatura escrita, pues ha pasado alrededor de los siglos y se ha transformado. Sin embargo, leyendo en sus comentarios en el foro, me di cuenta de que hay unas nociones ahí que todavía no han quedado del todo claras o que forma parte de un discurso social que habla desde la falta de conocimiento sobre lo que la literatura verdaderamente es. Muchos escribieron en sus comentarios en el foro que la literatura está relacionada con sentimientos, con imaginación, con historias, con, con expresión. La palabra expresión es una palabra que estuvo presente casi en todos los comentarios, pero la literatura pareciera entonces que es una forma de escapar de la realidad. Y la literatura es todo lo contrario. O sea, la literatura no nos evade de la realidad, no nos extrae de la realidad, no nos saca de ella. Todo lo contrario, o sea, la literatura nos ayuda a ver la realidad más real de las realidades. La literatura critica la realidad, señala la realidad y sobre todo la literatura, y esto es muy interesante, la literatura, una de ustedes, una compañera de ustedes me escribió, quiero saber qué es lo que la literatura me puede ofrecer. Y lo que le respondí a ella fue, la literatura solamente te puede ofrecer retos, dificultades, incluso me atrevería a decir problemas. Es lo único que te puede ofrecer. ¿Por qué? Porque la literatura te exige conocer, te exige preguntar, te exige revelarte, te exige a plantear preguntas, estar inconforme muchas veces y te obliga a mirar la realidad, a pensar la realidad de una manera distinta. Entonces, ¿qué significa literatura? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué funciona la literatura? ¿Cuál es su característica principal? La característica principal de la literatura es mostrar la realidad más real. Para eso sirve la literatura. Bueno, no sirve, más bien eso hace la literatura. Muestra la realidad más real. ¿Para qué? Pues para que los seres humanos vivamos una realidad muchísimo más desengañada, una vida desengañada, una vida mucho más crítica, una vida mucho más capaz de plantear preguntas y de plantear un criterio propio, bien pensado, crítico, etcétera. Esto va en sintonía con un comentario que también se repitió mucho en el foro, que fue la literatura sirve para entretener. Otra vez como ligando esta idea de literatura me abstrae de la realidad, me desliga de la realidad, entonces me aísla de la realidad. Y no es así. O sea, es todo menos eso. O sea, la literatura no entretiene, la literatura no sirve para entretener. Si sirviera para entretener, en vez de estar viendo Netflix, o en vez de estar yendo al cine, o en vez de estar yendo a, al antro, yo qué sé, estaríamos leyendo a Cervantes, y estaríamos leyendo a Sor Juana, y estaríamos leyendo a Quevedo, y a Lope de Vega, y a Góngora, y a todos estos. Si realmente la literatura sirviera para entretener, estaríamos leyendo a todos estos autores que he mencionado, estaríamos leyendo a Rulfo, estaríamos leyendo a Volpi, a Leñero, a todo mundo. Pero la literatura no sirve, en primer lugar, no sirve, porque no es servilista de nadie. Y en segundo lugar,
La literatura no entretiene. La literatura exige, la literatura muestra, la literatura reta a la persona a conocer su realidad de una manera mucho más crítica, mucho más real. Pero me podrán decir, pero Ernesto, ¿cómo es posible que la literatura muestre una realidad real si habla de monstruos y si habla de historias y de lugares que no existen y si habla de tal y cual cosa, de personajes y crea ambientes y crea todo esto? Bueno, pues porque la forma, la manera en la que la literatura habla de la realidad, plantea propuestas sobre la realidad, es por medio de ficciones. Ficciones. ¿Recuerdas el concepto de ficción que planteábamos juntos la semana pasada? La ficción es real en tanto creación lingüística, pero no en tanto hecho que comparte la realidad fáctica. Es decir, el Quijote existe en la obra de Cervantes, pero no existe tomándose un café de la esquina, en el café de la esquina con tus vecinos. Pues no. Entonces, la ficción es una creación real, sí, en tanto material lingüístico, en tanto material de palabras, hecho, construido con palabras, que tiene sentido y que está anclado a la realidad. ¿Cómo? Pues es que si no estuviera anclado en la realidad, no lo podríamos entender. Pues no, si fuera algo completamente desconocido, pues nadie podría acercarse a leer a Rulfo o acercarse a leer a Cervantes, no lo entenderíamos. ¿Qué plantea Cervantes por medio de, qué plantea Cervantes por medio del Quijote? Pues plantea una idea terrible, que es una idea, la idea de fracaso, la idea de fracaso del ideal, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, ¿cómo nos habla la literatura de la realidad? Por medio de ficciones, por medio de mundos creados que tienen sentido en sí mismos gracias al lenguaje con el que están construidos y por medio del cual se construyen símbolos, símbolos que significan y que están sujetos a nuestra lectura. Ahora, otras personitas decían, es que la literatura es lo que cada quien quiera, o depende de cada quien lo que la literatura es. Pues no, o sea, si dependiera de cada uno de nosotros qué es literatura, pues entonces la literatura sería todo menos literatura, ¿no? La literatura sería lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice el otro y tal y tal. Pues no. La literatura se define, la literatura tiene unas características, la literatura tiene una definición y unas características que la diferencian de todo lo demás. ¿Qué distancia a la literatura de la filosofía o de la historia o de la computación o del marketing o del modelaje o del deporte? Pues todo lo que estén pensando sobre qué diferencia la literatura de esto que yo he mencionado constituye la literatura. Pero la literatura no divierte, no entretiene, la literatura exige y exige saber un montón de cosas. La literatura no es lo que cada quien quiera, sino la literatura tiene unas características que la definen y que la constituyen como tal. Y por último, la literatura enriquece la vida del ser humano, sí. O sea, eso sí, definitivamente sí, pero sobre todo nos plantea retos, retos los cuales tenemos que sortear para poder llegar a su significado. Y por eso la gente no se divierte leyendo literatura, sino todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera leyendo cualquier otra cosa, ¿no? No, pues ¿por qué? Pues porque la literatura obliga a pensar. Y pues todos, incluyéndome, ¿no? A veces somos perezosos para pensar las cosas. Y por eso nos gusta mejor tener todo ya procesado. Con las películas, obviamente estoy hablando de películas, no películas complejas, sino películas más palomeras, ¿no? O con series, o yo qué sé, ¿no? Con este tipo de productos que se consumen, ¿no? La literatura no es un producto tal cual como estos, ¿no? Porque no se produce en masa, porque no se consume en masa y porque solamente es entendida, disfrutada y sobre todo aprovechada por un grupo muy particular de personas. Entonces, bueno, hasta ahí los comentarios sobre el foro. Son comentarios pues que quería rescatar, que son fundamentales para poder entender qué es la literatura y qué diferencia la literatura de otras realidades. Ahora, paso entonces
al cuento. La semana pasada estudiamos revisamos que los géneros literarios tradicionales, desde Aristóteles, son tres. El género literario dramático, que es el teatro, el género literario narrativo, cuyo núcleo es el narrador, ¿no? Un personaje que cuenta una historia, y el género lírico que es la poesía, y que tiene como núcleo el ritmo. Este segundo módulo, que es el módulo de la narrativa, tenemos que distinguir, disfrutar, bueno, no disfrutar, pero sí saber y conocer mm, cuáles son los momentos de una historia. Esta historia que nos está contando una segunda historia, que es lo que hay que aprender a ver detrás del texto, ¿no? Y una historia que nos está poniendo en contacto con una realidad concreta. El día de hoy he traído para compartir con ustedes un cuento de Juan Rulfo que se llama Es que somos muy pobres. Y es un cuento que está en este libro que se llama El Llano en Llamas, que lo pueden descargar en línea, que lo pueden descargar y consultar. El Llano en Llamas de Juan Rulfo es un compendio de cuentos que escribió Juan Rulfo hace varios años. Y vamos a leer Es que somos muy pobres. Antes de continuar, voy a hacer una pequeña síntesis muy rápida sobre la vida de Juan Rulfo, algunos datos que nos interesan, y luego vamos a pasar al texto. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa en la grabación, voy a buscar el archivo y regreso con ustedes. Ok, regresamos. Muchas gracias. Ya encontré el archivo. Entonces, vamos al archivo de Juan Rulfo. Y bueno, pues son algunas imágenes. Lo primero que tenemos que hacer cuando leemos textos literarios, es decir, recuperando la definición que comentamos la clase pasada, que es una construcción humana racional que se desarrolla en un contexto histórico, social y político concretos, que se fundamenta en cuatro categorías, que es el autor, la obra, el lector y el intérprete, y que se abre paso hacia la libertad por medio de una lucha constante. Eso es la literatura, un texto que se abre paso a la libertad por medio de una lucha constante. Lucha contra los lectores, lucha contra los intérpretes, lucha contra el contexto que a veces lo quiere callar, etcétera, o lo quiere desaparecer, o lo quiere ignorar. Entonces la literatura solita, el texto mismo se abre paso a través del tiempo. Entonces, el texto literario que nos compete hoy leer, que es un texto narrativo, que es un texto narrativo corto, un texto narrativo porque tiene como núcleo al narrador, y es un texto narrativo corto porque, como dice Cortázar, y lo tienen en la unidad del curso en Seduca, Julio Cortázar comparaba el cuento con la fotografía y comparaba la novela con el largometraje o con las películas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que privilegia el cuento? El cuento privilegia la imagen, un tema, un solo tema, una sola imagen, y la profundiza, la desarrolla. Y por lo tanto, normalmente un cuento tiene menos páginas que una novela. Pero bueno, eso no es, al menos para mí, no es un criterio definitivo. Pero lo que sí es un criterio definitivo es que el cuento aborda un solo tema y ese tema lo explota, lo profundiza. ¿Qué es lo que revela? El cuento pues revela una realidad concreta, una propuesta del autor. Entonces, ¿dónde nace la obra de Juan Rulfo? Nace en los años 50 en México. ¿Qué significa que nace en los años 50? Bueno, pues significa un montón de cosas que les voy a comentar en un momento. Lo primero es, estamos viviendo el tiempo de la reconstrucción mexicana y la reconstrucción de Occidente. ¿Por qué? Porque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dura del 39 al 45, la Primera Guerra Mundial es del 14 al 18,
La guerra cristera es en los años 20, ¿no? Esta guerra religiosa en México, y la Revolución Mexicana, que es del 10 al 17. En otras partes del mundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues el fin de las grandes monarquías, ¿no? La de Rusia termina en el 17, la de Francia, bueno, ya había terminado, y así otras muchas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el siglo XX? El siglo XX se está reconstruyendo y México está pasando del porfiriato a la república, y hay un montón de temas que les interesan a los intelectuales, que es el tema de la reconstrucción de México. Hay gente muy rica, o hubo gente muy rica en el porfiriato, y gente muy, muy pobre, muy, muy pobre. ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Mexicana en México en la primera mitad del siglo XX? Pues repartir las tierras, que hubiera más educación, que hubiera más igualdad de oportunidades, o sea, todo lo que nos siguen prometiendo hasta el día de hoy. Bueno, pues eso había en la Revolución y hubo en la Revolución y después de la Revolución. Juan Rulfo retrata entonces un México postrevolucionario, un México que pasó por Emiliano Zapata, un México que pasó por Pancho Villa o Francisco Villa, por Venustiano Carranza, por Francisco I. Madero, por Álvaro Obregón, es decir, por todas estas personalidades que se pelearon entre ellos por el poder y que cada uno atendió a un ideal personal y que ha sido unificado en el discurso como la Revolución Mexicana, ¿no? El fin del porfiriato, el fin de la dictadura para comenzar un periodo de república. Entonces, vamos a ver entonces primero una pequeña semblanza de Juan Rulfo y enseguida vamos a ver, ay, vamos a leer juntos el cuento de Es que somos muy pobres. Eh, Eli, ¿me ayudas a leer un poco, por favor, la biografía de Juan Rulfo? Ay. Um, Juan Rulfo, 1917-1986. Juan Opemuceno Carlos Pérez Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917. Tras la temprana muerte de sus padres, sus abuelos lo internaron en Guadalajara. Se traslada a la Ciudad de México y comienza a publicar sus primeros cuentos gracias a Efrén Hernández. El Llano en Llamas aparece en septiembre de 1953. Falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 y desde entonces su prestigio como escritor se ha cesado de aumentar, convirtiéndose en el autor mexicano más leído. A lo largo de los años, en México y el extranjero, su creación fotográfica atrae una creciente atención, reflejada en exposiciones y publicaciones. Muchas gracias. Entonces, Juan Rulfo es una persona oriunda de Jalisco, bueno, de Guadalajara, y escribe y publica El Llano en Llamas en 1953. Muere en la Ciudad de México en los años 80 y escribió solamente 2 libros, y es uno de los grandes autores a nivel internacional mexicano. El Llano en Llamas, que es el libro que vamos a leer el día de hoy, y Pedro Páramo, que es una novela, eh, la novela por excelencia la novela moderna de la literatura mexicana. Entonces, solamente vamos a leer un cuento y bueno, más o menos les voy a dar pues un recorrido por este texto de Juan Rulfo. Vamos a ver que Juan Rulfo era fotógrafo también. Algunos de ustedes me parece que se dedican a la fotografía y pues a lo mejor encuentran llamativa la obra de Juan Rulfo. Esta fotografía se llama Autorretrato en el Nevado de Toluca y naturalmente es el Nevado de Toluca en los años 50. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Gracias. Y bueno, pues es Juan Rulfo en las lagunas, ¿no? En las lagunas. En esta siguiente imagen ustedes pueden ver al México de la posrevolución, al México que luchaba por la igualdad, al México que luchaba por la repartición de tierras, al México que luchaba por la distribución de la riqueza. Y no sé si les ha tocado, o sea, en donde sean cada uno de ustedes, o sea, que las imágenes que retrató Juan Rulfo en sus cuentos y que retrató en las fotografías
Pues son imágenes de un México muy contemporáneo, o sea, son imágenes del México de hoy. O sea, no ha cambiado México realmente, al menos no todo México. ¿Qué es lo que se puede ver aquí? Vemos dos niños o dos niñas. ¿Qué están vistiendo las niñas? ¿Cómo están las niñas? ¿Qué hay en el fondo? ¿De qué color es la fotografía? ¿Qué es lo que se coloca en un primer plano y qué se coloca en un segundo plano? ¿Vemos riqueza? ¿Vemos pobreza? ¿Vemos abundancia o vemos carencia? ¿Vemos género masculino, género femenino? Esta siguiente fotografía es la anciana sentada en el umbral de la casa y es alrededor de los años 50 también. Insisto, esta obra fotográfica es de Juan Rulfo. ¿Y qué es lo que se puede ver allí? ¿Cuál es el juego de las luces? ¿Qué es lo que se está colocando como punto de fuga? ¿Qué es lo que suscita la imagen y el retrato de la anciana? ¿Estamos hablando de juventud o de vejez? ¿Estamos hablando de prosperidad o de decadencia? ¿Cuál es el México entonces que retrata Juan Rulfo como escritor huérfano, escritor que vivió en un orfanato, que se dedicó a la fotografía, que se dedicó a la escritura de cuentos? ¿Cuál es el retrato? ¿Qué es lo que ves en la imagen? ¿Es un rostro feliz? ¿Es un rostro triste? ¿Es un rostro de una persona rica y acomodada o es una persona pobre y necesitada? ¿Es una persona de rasgos indígenas o es una persona de rasgos europeos? Muy bien. Paso entonces a la lectura de Es que somos muy pobres. No sé si puedan, no me acuerdo si yo mismo tengo este cuento en PDF. Es que somos muy pobres, es que somos... mm, Juan Rulfo, Nación en Llanos. No. Bueno, si tienen el libro con ustedes, pues les pido por favor que me sigan. Si no lo tienen con ustedes, no se preocupen, pero sí les pido que me escuchen atentamente. Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río.
El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lado donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, pues quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente, esta que vemos, es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca, esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar, así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada
entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba, muy cerquita de donde él estaba, y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. Nomás por eso no sabemos si el becerrito está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá, con muchos trabajos, había conseguido a la serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy rebotadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre, viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ellas, llora y dice, que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio,
La peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y crece, y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo, tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Fin. Bueno, espero que no se hayan dormido. Quienes se hayan dormido, bueno, pues despierten. Eh, ¿Qué es lo que vemos aquí? Tenemos un tiempo, tenemos un espacio, tenemos un personaje, unos personajes, tenemos un tipo de narrador concreto, tenemos un argumento concreto, un tema concreto. ¿Cuál es el tema de esta historia? ¿Cuál es el Se tema de esta podría historia? Ujú. enfocar un poco, para empezar, en la situación de la pobreza en la que se encuentra. Desde ahí arrancamos. Y un poco una visión machista, ¿no? Porque, a ver, la vaca no representa una vaca, sino la esperanza de Tacha de encontrar algún hombre que por fin pueda sacarla de esas condiciones en las que se encuentra, creo. Sí, 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 por supuesto, sí, por Sí, ¿no? supuesto. Claro, claro. Aquí lo que Juan Rulfo está retratando precisamente es un México por revolucionarios. Estamos hablando de un México de los años 30, de los años 40, o sea, del siglo pasado. La mujer y las mujeres no obtuvieron el derecho al voto hasta los años 50, hasta 1956. Estamos hablando de una sociedad completamente machista, completamente patriarcal, donde la mujer, y sobre todo no solo mujer, o sea, es una mujer joven y pobre y marginada de Ujú. todas las formas sabidas y por haber. Y la única esperanza que tiene su papá de que no vaya, entre comillas, por un camino que él considera poco virtuoso, es la vaca. Y la vaca, Ujú. como bien lo dices Arturo, es la manera en la que ella va a encontrar un marido, es decir, un lugar donde ella llegue, donde ella sea acogida, donde ella sea protegida, donde ella tenga una vida conforme al orden establecido, ¿no? Papá, mamá, hijos y tal. Entonces, aquí lo que está planteando es una realidad terriblemente desgarradora. Está diciendo, la mujer, la única forma que tiene para tener una vida próspera es casándose, para empezar, en México. La única manera en la que puede salir adelante es si tiene algo que al otro, en este caso que al varón, le interese. Pues ni siquiera es por ella, es por la vaca. Y eso es terrible. ¿Dónde están los hombres en esta historia? El hombre es el hermanito, el hombre el que está contando la historia. Y el hombre es el papá. El papá las echa de la casa. Ahí vemos un abandono completo de la figura paterna. ¿Qué se está viviendo en México? Un abandono completo de la figura paterna.
Ya no hay una figura paterna, fuera que sea hombre o mujer, una figura de protección, una figura de defensora, vamos a decirlo así. Insisto, independientemente de que sea hombre o mujer. Los seres marginados están completamente desamparados. Están a merced de todo lo que les rodea, de la pobreza, del río, del ambiente, de la lluvia, de la pobreza, de la corriente del río que no pueden controlar. O sea, ellos no tienen el poder sobre sus vidas. Quienes tienen o quien tiene el poder sobre sus vidas es la pobreza, es el hambre, la desesperación, el medio ambiente, el río, el agua que en este caso simboliza la desesperación, la destrucción. ¿Qué dice al final el cuento? Y la corriente sigue creciendo, el río sigue creciendo, el agua sigue bajando, el marginado sigue siendo marginado y cada vez más y más y más. El pobre sigue siendo pobre y más y más y más. Yo te pregunto, solamente Tacha, que es la hermana, Tacha es la única que tiene alguna serpentina, serpentina que es la vaca, como bien dice Arturo, que es símbolo de lo que nos da seguridad para enfrentarnos a un mundo adverso, a un mundo agresivo, a un mundo violento. ¿Cuál es tu vaquita? ¿Cuál es tu serpentina? ¿Cuál es tu papá, ¿no? Que te ha echado de tu casa? ¿O cuál es el papá de la sociedad mexicana? ¿O cuál es, yo qué sé, cuál es el ambiente mexicano en el que se vive machista y opresor, en el que el ser marginado solamente tiene oportunidad si tiene un medio económico para salir adelante y ser considerado? O sea, ¿tiene o no vigencia el cuento de Juan Rulfo escrito en 1950, bueno, publicado más bien en 1953? Pues yo creo que Pues sí, yo diría que sí, a unas fechas de hoy todavía hay como comunidades, todos saben que son feo, de esas comunidades como más rurales, en las que se tiene todavía esa visión, pues esa forma de tomar las cosas, ¿no? Y aún así no solo hay, o sea, directamente todavía hay personas que tienen, pues eso mismo, esa visión, esa forma de comprender las cosas. pero solo en las comunidades rurales, Arturo. No, mayoritariamente se supone, se debería de suponer, pero directamente en todo el país, en todo el mundo, se tienen ese tipo de personas. ¿Tú conoces a alguien de tu familia que piense así, como el papá de Nacha? El papá de Tacha, Mm, perdón. al menos que yo sepa, no. O sea, en mi familia cercana, mamá, papá, nadie es así de mis tíos, creo que tampoco. Personas que tú hayas conocido en la escuela, o que hayas visto en la Ah, sí. calle, o O que hayas sea, visto cerca, familias de conocidos y cosas así, sí. o de tus compañeros incluso, que hayas Ujú. tenido en algún momento. Sí, por eso familias de algunos compañeros, sí. Muchas gracias, Arturo. Pues yo también creo como tú que es algo muy vigente. Y no solo por el aspecto del sistema en el que vivimos, machista y que la mujer esto y lo otro y que los niños esto y lo otro, los homosexuales esto y lo otro. O sea, aquí no se está hablando solo de las mujeres. O sea, aquí se está tomando a las mujeres para hablar de una problemática más grande, que es el abuso del ambiente contra el marginado, el abuso o la dependencia del marginado con respecto al ambiente, el ambiente agresivo. ¿Qué pasó con la pandemia? Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin su serpentina, mucha gente se quedó sin la forma de darle comer a sus familias. ¿Qué pasaría si de repente la UAMX es cerrada, es clausurada? ¿Qué pasó con los 2 años que tú invertiste de bachillerato y no tienen ninguna validez? ¿Qué pasa si México entra en guerra y entra en un estado de anarquía total y entonces tu formación y tus estudios se quedan truncos y no tienen validez en ningún lado?
¿Cuál es tu serpentina? Tu serpentina son tus 2 años de estudio, tu serpentina es la universidad, tu serpentina es tu formación. ¿Y qué pasa si de repente ya no tienes formación? Si ante los ojos de la sociedad tú ya no tienes un papel que avale tus 2 años o 3 años que invertiste formándote. Tú vas a ser una persona marginada, que no podrá acceder a un trabajo que tenga como requisito mínimo la prepa terminada. Y vas a ser propenso o propensa a lo mismo que tacha. No me refiero a la prostitución concretamente, bueno, cada quien a su cada cual, ¿no? Cada quien pensará en la forma de subsistir que más le convenga y que más tenga facilidades para hacerlo, pero me refiero a ir por un camino alterno que vaya en contra del orden establecido. Robo, prostitución, tráfico de órganos, crimen organizado, extorsión, secuestros. O sea, todo lo que estoy diciendo es lo que sale en el periódico todos los días, o lo que escuchamos en la calle todos los días. Secuestro de periodistas y asesinato de periodistas. Profesores involucrados de manera, o no sé, que venden calificaciones o que regalan calificaciones o yo qué sé. Políticos, abogados o médicos que se prestan a prácticas ilícitas. Es decir, la prostitución de tacha o la posible prostitución de tacha no es solo la prostitución de tacha o de sus hermanas, sino es la imposibilidad de hacer frente de una manera convencional, ¿no? De una manera socialmente reconocida, de una manera socialmente aceptable, socialmente considerada virtuosa, para salir adelante y hacer frente a las adversidades de la vida. Y por lo tanto, como la persona no tiene su vaquita, como tanto la persona no tiene los medios convencionales para salir adelante y hacer frente a los retos de la vida, pues uno tiene que salirse del huacal y comenzar a dedicarse a otro tipo de prácticas. Entonces, Juan Rulfo lo que está planteando aquí es, México es un país violento donde los seres marginados tienen que salir de lo convencional, porque lo convencional no es posible, porque el ambiente es terriblemente agresivo y tienen que buscar otra forma de sobrevivir. Tienen que sobrevivir. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, Jonathan, bienvenido. Eliu, bienvenido. Desafortunadamente no estuvieron hace un momento en la clase, pero estamos comentando el juego, ¿eh? El cuento de El Llano en Llamas, es que somos muy pobres, de Juan Rulfo. Pero bueno, sean bienvenidos a la sesión. Eli, Arturo, ¿algún otro comentario? O quienes me estén viendo en sus casas, No, siéntanse libres de hacerme cualquier comentario. Eh, por correo, me refiero. ¿No? ¿Ningún comentario, Arturo? no, la verdad es de que ya usted acaba de aclarar todo, pues como tal lo que le había comentado. ¿Habías leído a Juan Rulfo, Arturo? Sí, específicamente esta historia, la de Es que somos pobres, ya la había leído antes para una tarea. ¿En la secundaria? Ujú. Perfecto. No, pues muy bien. ¿Y esta segunda lectura ha sido diferente de la primera? Pues un poco la madurez de ir entendiendo un poco más a lo que se refería el autor. ¿Qué cambió de Como la primera vez a ahora? la primera vez, sinceramente, yo no había captado como tal el simbolismo de la vaca y el río al representarlos como la salida para Tacha y la amenaza constante que representaba el agua siendo el villano de la historia. Muchas gracias, Arturo. Una vez más, Eli, tú que me escuchaste desde el principio de la sesión, ¿la literatura sirve para entretener? No, La literatura revela la realidad triste, la triste realidad más real
y está profundamente anclada con ella. Sin ella no tiene sentido. Son un montón de historias que nadie lee, pero no. ¿Qué es la literatura? La literatura revela la realidad más real, no entretiene. ¿Qué te ha parecido la historia, Eli? O todo lo que hemos comentado hasta ahora. Am, pues me pareció interesante. Bueno, ya la había leído y pues, ajá. ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? ¿Es lo mismo? ¿Es Am, diferente? igual como que la primera vez no había entendido bien a qué se refería, sino que solamente pensé que era una historia y ya. Pero, ajá, no había entendido y ahorita como que ya. ¿Y qué te parece la propuesta de Rulfo? O sea, ¿qué te parece esta cuestión de, pues, de que una chavita de 12 años, en este contexto que nos plantea la historia, pues tenga que depender de una vaca para poder casarse con un buen hombre, que el papá esté desesperado, que la niña esté llorando? ¿Qué opinas o qué te hace reflexionar este escenario? ¿Qué te provoca? Así lo podría preguntar. ¿Qué te provoca? Debo señalar que no hay respuestas correctas o incorrectas. O sea, simplemente es, pues, ¿qué te parece la historia? Me decía una de mis profesoras, que desafortunadamente ya falleció, me decía, lo primero que tienes que preguntarte cuando lees un texto literario es, ¿te gustó o no te gustó? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Luego preguntarte por qué. Eli, no me des el avión, por favor. Ay, no me des el avión. Pues me pareció un tanto machista y sexista el Totalmente, hecho de que la niña tenga que depender de una vaca para tener algún tipo de valor. totalmente de acuerdo. Sí, es un cuento que desafortunadamente aborda el tema sexista, sí, totalmente. Pero, insisto, abriéndolo un poquito más, ¿solo las mujeres están condicionadas a tener a su vaquita? Ah, no, muchas, bueno, tanto hombres como mujeres como otros géneros eh, llegan a vivir por eso. Pues claro, tu carrera universitaria, tu trabajo, tu experiencia laboral, tu currículum, tu casa, tu coche. ¿Cuál es tu vaquita? ¿Y qué es lo que pasa cuando ya no tienes a tu vaquita? Pues provoca un sentimiento de soledad y de tristeza y de angustia porque lo has perdido todo, porque lo has perdido todo. Es como cuando tienes un novio o una novia y te sientes acompañado y te sientes incluido y te sientes... Pero ¿qué pasa cuando cortas con esa persona? Hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de vacío, hay un sentimiento de no sirvo, hay un sentimiento de estoy solo y merezco estar solo y estaré solo el resto de mi vida. ¿Qué pasa cuando te peleas con tu mejor amigo, tu mejor amiga, con el cual te sientes acompañado, te sientes entendido, te sientes querido, te sientes seguro? ¿Qué pasa cuando te peleas y cortas con él un rato o ella y has perdido a tu vaquita, a tu serpentina? Pues te sientes solo y tienes que buscar otras formas. Tienes que irte con aquella persona que juraste nunca hablarle, con esa persona es con quien te vas. Bueno, resumiendo lo que hemos comentado el día de hoy durante la sesión, la literatura está anclada en la realidad, la literatura nos involucra con la realidad, nos hace reflexionar la realidad y la literatura sobre todo exige tener un conocimiento amplio de la realidad. La literatura es todo menos una forma de entretenimiento. No es Netflix la literatura, no es DC Comics, que por cierto es muy bueno.
No es Marvel, que por cierto no me gusta y es mucho mejor DC que Marvel. La literatura, la buena literatura y la alta literatura, que es lo que nosotros estamos estudiando aquí, exige al ser humano reflexionar y pensar. La literatura tiene una serie de características que la definen y la caracterizan como tal, y por lo tanto no depende de la percepción de cada quien lo que sea literatura. Ah, claro, Eli piensa que es esto, Arturo piensa que es esto otro. Jamás, no en la vida, no, así no funciona esto. La literatura tiene unos requisitos, tiene una definición y tiene unas características concretas que la diferencian de la fotografía, del cine, de la filosofía, de la historia y de la mala literatura o de los libros que son todo menos literatura. ¿Qué es la literatura? Recordando la definición de la semana pasada, es una construcción humana, es una construcción racional, es una construcción que tiene su base existencial en 4 términos que son la obra, el autor, el lector y el intérprete, que se abre paso a través de la libertad por medio de un ejercicio de lucha constante y que se desarrolla en un contexto social, histórico y político determinados, utilizando las palabras de una lengua, ¿no?, a las cuales dota de un estatuto estético y de un estatuto ficcional. Palabra importantísima, ¿qué es la ficción? La ficción es una realidad lingüística que no tiene existencia real en el mundo fáctico, ¿no? Tiene existencia en la obra literaria, pero no tiene existencia en el mundo real. Y esto es muy importante porque muchas personitas confunden estos términos en sus comentarios y hablan de realidades que pueden ser historias reales o historias ficticias. No, no, no. Toda historia es ficticia y toda historia es real en su ficción. O sea, que existe en la obra. Tacha existe, sí. ¿Es real? Sí. ¿Pero en dónde? Pues en el Llano en Llamas de Juan Rulfo. Pero no vemos a Tacha o a la serpentina caminando y pastando en Ceú o en donde sea que, en el Bicentenario, ¿no? No vemos a la serpentina pastando en el Bicentenario o en la Alameda 2000. Pues no. Pero existe, sí. Es real, sí. Pero en el Llano en Llamas de Juan Rulfo. Eso es la ficción. Es una realidad lingüística. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Acuérdense que pueden estar en desacuerdo conmigo, ¿eh? Y lo pueden expresar abiertamente y que me pueden compartir sus opiniones y tal. Quienes están en la sesión presencial, Rodrigo, bienvenido. Jonathan, bienvenido. O quienes están en su casa me pueden mandar un correíto, un mensaje, con mucho gusto los leo y les contesto. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Ya se durmieron todos. No, es que la verdad no me cae ninguna duda. O al menos no de momento. Gracias, Arturito. Opiniones, comentarios. Ok. Último detalle importante que quiero retomar. ¿Cuándo surge la literatura? ¿Cuándo comienza a existir la literatura? Y es una pregunta que voy a contestar con ayuda de la pizarra. En el origen de los tiempos existía la religión y el pensamiento mítico solamente. Aquí nace la literatura, o más bien, esta sería el antecedente, este sería el antecedente de la literatura. Aquí nacen los textos para funciones rituales, por supuesto. Pensemos en el libro de los Salmos, que no hace falta ser religioso para conocer el libro de los Salmos. O sea, todo el mundo ha escuchado algún salmo alguna vez. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar.
y hacia verdes praderas me conduce para apaciguar y para restituir mis fuerzas. Bueno, ahí nacen los textos. Pero la literatura comienza a ser literatura cuando abandona la religión y cuando pasa a la razón. Aquí es cuando nace la literatura. Cuando abandona la religión, se divorcia de la religión y se casa con la razón. Aquí nace la literatura. Aquí nace la literatura. Uno de los primeros textos literarios, como les he mencionado antes, es el Gilgamesh. Otro texto antiguo es la Odisea de Homero. De hecho, la Odisea de Homero podríamos considerarlo como el primer texto literario de Grecia y otros, ¿no? Pregunta entonces, importante, de examen, si quieren verlo así. ¿Cuándo nace la literatura? La literatura nace cuando se separa de la religión y se casa con la razón. Ahí es cuando nace la literatura. Bueno, creo que ha sido demasiado por el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta o comentario antes de terminar la grabación? Para que lo vean sus compañeros. Ok. Bueno, antes de terminar la grabación, algunos anuncios parroquiales. Bueno, como saben, el día de hoy tenemos actividad que se entrega, el miércoles también y el viernes también. Si tienen dudas, inquietudes, no duden en escribirme, con mucho gusto los voy a leer y les voy a responder. ¿Qué más? Recuerden revisar el contenido de las unidades en Seduca. La verdad es un contenido muy bueno, la verdad me ha gustado, es muy bueno y lo podríamos comentar muchísimo durante estas sesiones. Desde luego, son sesiones breves, son sesiones, es sola una sesión durante la semana y son sesiones libres, no son sesiones obligatorias. Pero van a aprovechar muchísimo más si traen ya el texto, los materiales revisados, porque yo voy directo a la práctica, ¿no? Directo al conocimiento práctico del conocimiento de la teoría de la literatura, pero la teoría de la literatura y algunos conceptos los tienen en Seduca. Entonces, vayan a Seduca, revisen el contenido y aquí venimos a comentarlo y a ponerlo en práctica, a conocer textos, a preguntarle a los textos qué sucede, qué está diciendo, cómo lo está diciendo, para qué lo está diciendo, con qué objetivo lo está diciendo. Bueno, voy a terminar la grabación ahora y pues nada más, me voy a quedar un momento más hasta las 10 para, pues si alguien quiere hacer un comentario o plantear alguna pregunta extraordinaria, recuerden que las asesorías son los días lunes de 8 a 10 de la mañana. Cuídense mucho y gracias por ver este video.